Bueno, continuando con las exposiciones, a continuación tenemos al doctor Carlo Piero Lastarria, neurólogo de la clínica AUNA, el cual nos va a hablar el tema de imagenología de traumas craneoencefálicos. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenos días con todos. Bueno, este tema, bueno, no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero lo que quiero que les quede más que todo, digamos, en mente son las cosas básicas, ¿no? De lo que más se ve generalmente. Yo he hecho una parte un poquito más ampliada como para la clasificación y hacerlo más como una clase en realidad. Pero las cosas que quiero que me aprendan, yo se las voy a ir diciendo, digamos, en ese instante, ¿ya? Bueno, lo que tenemos que saber en primer lugar es que cada vez que hay un trauma craneoencefálico llaman al neurocirujano, ¿ya? Es más es de la especialidad de neurocirujano, no tanto del neurólogo, pero lógicamente que las consecuencias o secuelas sí las ve más la neurología. Eh, Como dice acá en la diapositiva, el TEC es una de las causas más frecuentes de ingreso, especialmente en jóvenes, ¿no? Y ya saben que la mayoría son pues por accidentes, ¿no? Ahora, eh, hay dos temas acá, ¿no? Un tema que es legal y un tema que es médico en sí. Entonces, en realidad estos cursos yo creo que les deben servir para aprender la teoría, pero también la realidad. Lamentablemente hay muchas personas, por ejemplo, que tienen un trauma que es leve, no tienen desmayo, nada, y en realidad no ameritan una imagen, ¿no? Una tomografía, etcétera. Pero imagínate que tuviste la mala suerte que sí tenía algo adentro y no la pediste, entonces sí está bajo tu responsabilidad. Entonces, lamentablemente, en la mayoría de veces, a menos de que sea algo pues muy ligero, sí hay que solicitar una imagen, ¿no? Y bueno, la prueba de elección siempre es pues la tomografía. Ahora, bueno, dentro de los traumatismos craneoencefálicos vamos a clasificarnos en lesiones que pueden ser superficiales, que pueden ser extracerebrales y que pueden ser intracerebrales. En lo que son las lesiones extracerebrales, bueno, las superficiales, en realidad, por ejemplo, hay una que es el chichón, por así decirlo, ¿no? Bueno, ahí los que conocen a Shin-Chan, siempre su mamá le pega en la cabecita y él ha hecho un chichón. ¿Qué es el chichón? Bueno, o el nombre pues, legal, por así decirlo, es una contusión subcutánea, ¿no? Generalmente lo que pasa es que hay sangre, suero y edema vasogénico en la parte de tejido celular subcutáneo adiposo, ¿no? No tiene nada que ver con periósteo ni nada por el estilo. En cambio, hay otras dos condiciones que son el hematoma subgaleal y el cefalohematoma, que sí son lesiones, por así decirlo, un poquito más serias, pero bueno, sin llegar en realidad es tampoco a hacer algo malo, ¿no? Ahora, entonces no se olviden, el primero, que es la contusión, es en el tejido adiposo, en el tejido celular subcutáneo. Lo segundo, que es el hematoma subgaleal, en la parte de neonatos generalmente se produce en parto distóxico, ¿no? En cambio, en la parte de adultos es generalmente después de un trauma, pero este trauma ya tiene que ser moderado, ¿no? Ya no leve. Se caracteriza por una corrección cero sanguinolenta, como dice ahí, que se acumula en el espacio de tejido conjuntivo laxo delimitado por el periósteo y la aponeurosis epicraniana. O sea, este está encima del periósteo. Esa es la diferencia con el otro que les voy a mencionar ahorita. Ahora, como está encima del periósteo, atraviesan las suturas. Esta es una gran diferencia del hematoma subgaleal con el cefalohematoma. Entonces, como dice acá, es una de las principales características que lo diferencian y pueden ser lógicamente como atraviesan las suturas más extensos. Estos nunca calcifican, por ejemplo, lo que sí lo hacen los cefalomatomas. Tienen una forma de luna creciente y la mayoría evoluciona o mejora de forma pues espontánea. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen tienen este puntero. O bueno, vamos a hacerlo con esto. Acá, por ejemplo, este es el primero, ¿no? La contusión subcutánea. Ahora, el cefalohematoma es este y el hematoma subgaleal es este. El hematoma subgaleal está encima de lo que es el periósteo, pero atraviesa las suturas. En realidad la imagen no está bien, debería ser un poco más para acá, ¿no? En cambio el otro, el cefalohematoma, acá está la sutura, no atraviesa la sutura. Este sí atravesaría la sutura. Por ejemplo, bueno, en una tomografía se le ve ahí, ¿no? Bueno, esto ya saben que es el huesito. Este, Acá, bueno, el cerebro, y acá vemos una colección que tiene forma de media luna, como dice en el hematoma subgaleal. Y bueno, y finalmente el cefalohematoma, esta es una lesión que es debajo del periósteo. Ahora, este cefalohematoma solo se observa en recién nacidos. Si alguien te dice que hay un cefalohematoma en un adulto, en realidad eso no se suele reportar porque
generalmente el periósteo en la edad del adulto está bien adherido al cráneo, o sea, prácticamente son uno solo. En cambio, en el recién nacido no, entonces como no está tan bien adherido, puede depositarse sangre debajo de esto. Ahora, otras lesiones superficiales, lógicamente, son las fracturas. Las fracturas pues pueden ser diversas, ¿no? Por ejemplo, según la morfología pueden ser lineales, estrelladas, comminutas, bueno, que eso lógicamente ustedes lo ven un poquito más en traumatología. Pueden ser complicadas, generalmente cuando, por ejemplo, perjudican estructuras vasculares, cuando son muy comminutas, cuando se hunden o cuando afectan lógicamente base de cráneo, y bueno, y también pueden ser no complicadas. De fracturas no vamos a hablar mucho en realidad, pero bueno, acá como se ve, pues, ¿no? Generalmente algo que siempre suelen decir es que toda imagen debe ser simétrica, ¿no? O sea, la parte izquierda, si no sabes, digamos, mucho de imagenología, lo que aparece en la izquierda debe aparecer en la derecha. Entonces acá es claro, por ejemplo, que este trazo de fractura, pues, no tiene nada correspondiente al otro lado, ¿no? Ahora, la otra imagen, bueno, acá también tiene, ¿no? Ahora, la otra imagen, es ya un poco más contundente, ¿no? Esta es una fractura complicada con hundimiento, ¿no? Hay un gran hundimiento y abajo hay un hematoma incluso. Ahora, y ahora sí lo que un poquito más nos interesa, que son las lesiones ya en el mismo encéfalo, pero estas son extracerebrales. Ahora, dentro de las extracerebrales estamos con la hemorragia subdural, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia epidural. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todas? Es igual, digamos, como hemos hablado del cefalohematoma y de lo que es el hematoma subgaleal, es la localización de dónde está la sangre. Igual acá es lo que lo permite diferenciar es la localización donde está en la sangre. Entonces, miren, el hematoma epidural, como su nombre lo dice, está encima de la dura, ¿no? Generalmente estos hematomas suelen ser un poco más riesgosos y se dan por lesiones también de vasos más grandes. Por eso acá te dice que principalmente se produce por lesión arterial de la meningia media, por ejemplo, ¿ya? O de un seno venoso grande, puede ser el seno venoso transverso, etc. Ahora, como son traumatismos un poco más graves, generalmente se asocia a fractura del cráneo en la mayoría de veces, ¿no? Que es del 85 al 95%. Como su nombre les dije, por ejemplo, en esta imagen acá veríamos, digamos, el hueso, la tabla externa del hueso, y acá está la dura madre. Entonces la sangre se deposita entre los dos, entre estos, bueno, en este espacio, digamos, virtual, y tiene una forma de lente biconvexa. Esta es la gran diferencia con el otro hematoma que no tiene esta forma, ¿ya? Ahora, esta cruz de inserción es de dura y no las suturas, lógicamente. Gracias. Ya. Bueno, acá vemos la imagen pues de media luna, ¿no? Ahora, este hematoma generalmente cuando ustedes lo vean tienen que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque de un momento a otro crece, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, acá ya está herniando, ¿no? Está desviando la línea media que es esta y va a crecer. Entonces ya puede provocar, por ejemplo, una herniación de tallo o de amígdala, etcétera, y puede producir pues la muerte, ¿no? Entonces, este es el que más cuidado le tienen que tener. No es tan frecuente en realidad, pero igual pasa bastantes veces, ¿no? Acá, bueno, ven imagen, esta es una tomografía, es la misma forma, ¿no? De lente biconvexa, lente biconvexa. Ahora, esta es un poco más curiosa, ¿no? Bueno, ahí están, pues, evidente las flechitas y esto, pero si se dan cuenta, acá, por ejemplo, por así decirlo, tiene el mismo color que el hematoma es este de acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque generalmente tú tienes que saber que el color, por así decirlo, se relaciona con el tiempo de evolución del hematoma. Entonces, cuando tenemos un hematoma agudo, generalmente decimos que son en los primeros días y la imagen es hiperdensa. Por ejemplo, ¿no? Hiperdensa, no se olviden, bueno, creo que ya les han hecho ya algo también de imágenes. Nosotros en tomografía hablamos de densidades y en resonancia de intensidades, por así decirlo como sinónimos. Y hiper, lógicamente, es una densidad alta que tiene, digamos, parecido al hueso, ¿no? Que es este. Isodenso es el que tiene parecido al color del encéfalo. E hipodenso es el líquido, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, acá vemos que el agudo tiene que ser hiperdenso, que son las primeras imágenes, 1 a 3 días. El subagudo es desde el cuarto día hasta la tercera semana y es isodenso. Entonces, este es un hematoma subagudo. Y bueno, el crónico es más de 3 semanas y es hipodenso, o sea, es prácticamente el color del líquido, negro, por así decirlo. Ahora, de preferencia, cuando ustedes sospechen de una hemorragia, o al menos estén en la emergencia, bueno, cuando ya hagan pues algunas prácticas o el internado, o los que ya trabajan
cuando estén en emergencia, siempre es bueno pedir primero o pedir de urgencia una tomografía. Uno, porque es rápida, demora pues segundos. Y otra, ¿por qué? Porque a veces cuando uno pide una resonancia, la resonancia confunde un poco más. Porque, por ejemplo, en el hematoma agudo o subagudo varían las imágenes. Bueno, no voy a entrar mucho en detalles, pero de elección quiero que les quede en la cabeza, es que de preferencia en todo trauma, de elección, como es una urgencia, tomografía. Pasamos al otro, el hematoma subdural. El hematoma subdural generalmente se da por un desgarro, pero de vasos que no son tan grandes como los que pasaron en el hematoma epidural. Por ejemplo, pueden ser los vasos de la superficie cortical o senos durales más pequeños. O lo clásico, que bueno, les vienen en las preguntas de exámenes en general, es que son desgarro de venas puente, ¿no? Del espacio subdural. O sea, generalmente acá suelen haber unas venitas que cruzan. Entonces desgarran eso y se deposita la sangre acá. Como su nombre lo dice, este sí está debajo de la dura, en cambio el otro es epidural. Entonces acá vemos el hueso, de amarillito vemos la dura, y bueno, acá está el encéfalo, y entre estos dos espacios se deposita la sangre. Como se dan cuenta, este tiene una forma, pues, de media luna, ¿no? No es como el otro. Y bueno, generalmente, pues, la indicación quirúrgica es cuando son más de 1 centímetro o cuando son sintomáticos. Ahora, ¿cómo se ve un hematoma subdural en la fase aguda? Como ya más o menos ya saben ustedes, les expliqué, en la fase aguda en tomografía es hiperdenso, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, hiperdenso. A veces el hematoma puede tener una consistencia mixta. ¿Por qué? Porque puede tener sangre coagulada y suero de líquido cefalorraquídeo. En un momento les voy a mostrar uno que tiene consistencia mixta. Por ejemplo, este. ¿Ven? O sea, bueno, no necesariamente pues va a ser así. Si es agudo sí o sí, siempre va a ser hiperdenso, no, porque este tiene también líquido cefalorraquídeo por acá. No, pero bueno. Entonces, más que todo para la parte teórica debe ser hiperdenso, homogéneo en el 40%. En la resonancia, por ejemplo, se ve distinto. Es isointenso en el T1, isointenso, se dan cuenta, ¿no? Acá, por ejemplo, es hiper todo. En cambio, en la fase aguda, en la resonancia, tiene el mismo color casi, es isointenso. Y en T2 es hiperintenso, ¿no? Entonces, por eso les digo, bueno, solo se los estoy poniendo acá para que lo tengan, pero en realidad, al menos a los que no van a seguir la parte pues, de emergencia, neurocirugía, en realidad no es muy común pedir una resonancia por un hematoma, entonces lo que sí les aconsejo es que les quede bien lo de tomografía. Ahora, en la fase subaguda, generalmente lo que pasa es que ya se va lisando y se va organizando el coágulo, y se forman neomembranas, de tal manera que en la tomografía ya va a ser isodenso al parénquima, ¿no? Bueno, acá no he traído una de isodenso, pero ya lo han visto en la anterior imagen. Y bueno, la resonancia, bueno, sí es más curiosa porque es hiperintensa en el T1, que vemos acá, y, por ejemplo, puede ser también en densidad de protones o en el T2, ¿no? Bueno, esta es densidad de protones, este es en el T1. Entonces, acá confunde, ¿no? Por ejemplo, si tú lo ves intenso en este caso, tú dirías de repente es agudo, ¿no? Pero tienes que fijarte en qué fase de resonancia estás. Entonces, por eso les vuelvo a decir, más para que no se confundan ya un diagnóstico más certero, tomografía en caso de urgencia de traumatismo. Y bueno, finalmente en la fase crónica, que ya como saben es más de 3 semanas, generalmente ya se licúa la sangre, no es líquido, y pues puede tener algunos fibroblastos, proliferación vascular y macrófagos, y la tomografía suele ser hipodensa, como esta de acá, oscuro, negro por así decirlo. Bueno, la resonancia pues igual pues tiene sus curiosidades que mejor no las vamos a tocar mucho. Ahora, no todos los hematomas, o sea, en la medicina ustedes saben que nada es rígido, ¿no? No todos los hematomas, o este es agudo, o este es agudo, o este es crónico, no es así, puede haber mezclas. Por ejemplo, hay personas, generalmente los hematomas subdurales, estos de acá, se ven más en personas mayores. Por eso ténganle cuidado a un abuelito que va a la emergencia, o si ustedes tienen un familiar que sea mayor de 60, yo diría. A veces, en las personas mayores, tienen golpes muy sutiles, ¿ah? Por ejemplo, estaba levantándose de la cama, se golpeó la cabeza y le salió pues su chichoncito, digamos, no se desmayó nada, y después de unos meses la persona o el paciente empieza a presentar una hemiparesia izquierda, poco a poco. Hemos tenido varios casos así, ¿no? Por eso no es algo raro. Entonces poco a poco tiene una hemiparesia. Entonces le sacan la imagen y se ve que tenía un hematoma. Pero este hematoma normalmente tiene su tiempo de evolución, como les he dicho, no se resuelve por así decirlo solo. Pero a veces cuando empieza a dar más síntomas, cuando se reagudiza. Entonces esto es a lo que quiero llegar en esta imagen. Por ejemplo, es un hematoma que ha sido crónico, parece, y se ha reagudizado de repente por un nuevo golpe, entonces ha vuelto a sangrar. Entonces puede haber la mezcla de los dos.
¿no? Entonces, a lo que también quería llegar con el abuelito es que ténganle cuidado porque los abuelitos con golpes leves suelen hacer desgarro de estos vasos durales, ¿no? De estas pequeñas venas comunicantes. Entonces, es mejor sí pedirle una imagen, por ejemplo, más a personas mayores. En jóvenes es más raro que pase esto. Igual, ¿no? Han visto, mira, una imagen que corresponde a una, bueno, semiluna, que es un hematoma subdural, pero acá hay una reagudización aparentemente, ¿no? Pasamos a la otra, que es la hemorragia subaracnoidea. Como sabemos, la causa más frecuente es el trauma craneoencefálico. Más que todo se da en lesiones penetrantes. Ahora, en trauma cerrado generalmente se da por lesiones vasculares, vasos perforantes de la piel o aracnoides. Pero bueno, en general, la principal causa de hemorragia subaracnoidea es traumatismo también craneoencefálico. Bueno, esto bueno también lo van a estudiar, no va mucho a la parte de imagen, pero tienen que saber pues que esta es la que más complicaciones trae como vasoespasmo, hidrocefalia isquémica, ¿no? Por ejemplo, el vasoespasmo es una de las complicaciones más frecuentes que llega hasta el 30%. Como su nombre lo dice, es debajo de la aracnoides. Esta es la aracnoides, por así decirla, es una capita delgadita acá. Y debajo de esto, pegado digamos al cerebro, está la hemorragia en este caso, ¿no? Entonces, la hemorragia subaracnoidea es generalmente difusa. ¿Por qué? Porque es sangre que está escurriendo, se mete en cada uno de los surquitos, digamos. Es difusa, puede ser interhemisférica o intraventricular. Por ejemplo, acá sí, técnica de elección 100%, los otros también, ¿no? Pero más todavía acá, siempre tomografía. Ahora, se ve, por ejemplo, una lesión hiperdensa. Miren acá, generalmente se mete en los surcos. Entonces, como les he dicho, si tienen duda, comparen un lado con otro lado, ¿no? Que acá, miren, el surco está limpio. En cambio acá sí tienen sangre. Ahora, bueno, ahora sí vamos a pasar por último a las lesiones intracerebrales, que son varias. Vamos a mencionar solo las más importantes. Una de estas es la lesión axonal difusa. Hay bastantes pacientes, no sé si se han dado cuenta, que agarran, se golpean, vienen a la emergencia, lógicamente, le sacan la tomografía y le dicen, no, no tiene usted nada, está bien. Pero de repente, después de un tiempo, empiezan a presentar, por ejemplo, dolor en un hemicuerpo, o pueden presentar, generalmente es cambios de carácter, cambio de conducta, más agresivo, etcétera, etcétera. ¿Es por qué? Porque hubo un daño, pero no hubo un daño tan grande como para que lo chape la tomografía, por así decirlo. Ahora, el mecanismo de la lesión axonal difusa generalmente es distensión y cizallamiento, ¿no? Por ejemplo, suele relacionar, bueno, cuando ya es más avanzado, a un deterioro severo del estado de conciencia, y generalmente esto es, lógicamente, cuando la lesión axonal difusa está en el tronco. Hay diferentes estadios o clasificaciones en donde, por ejemplo, el primero, la hemorragia se da en lóbulos frontales y temporales, esta es la más común, el 60%, las otras dos son el 40%, el estadio 2, la hemorragia es en el cuerpo calloso, o bueno, la lesión es en el cuerpo calloso o en región posterior, y en el estadio 3 es en el mesencéfalo, ¿no? O sea, en el tronco cerebral. En las imágenes, como les decía, más del 50% de tomografías salen normales. E incluso algunas resonancias también salen normales. Pero en la resonancia tú tienes que saber qué fase pedir para detectarlo. Por ejemplo, se suele detectar bastante en difusión, se suele detectar bastante en T2 y también se suele detectar en ecogradiente. Chicos, una pregunta, ¿han hecho ya algo de resonancia? ¿Les han explicado que es T1, T2? Sí, entonces más o menos se acuerdan de eso, ¿no? Bueno, ya es algo. La resonancia no es tan difícil en realidad, pero sí es un poquito más complicado, lógicamente, que la tomografía, ¿no? Pero la cosa es que les tiene que dar en claro que cuando sospechan ustedes de una lesión axonal difusa, la tomografía no les va a servir, ¿ya? Por ejemplo, es un paciente que bueno, tuvo un TEC, le saca su tomografía, está normal, y como dicen, empieza a deteriorarse el estado de conciencia, y le sacas otra tomografía, está normal, entonces puedes empezar a pensar en una lesión axonal difusa, en este caso sería pues en el tronco, ¿no? Y los que son más crónicos generalmente son estadio 1 y 2, ¿no? Estas personas que cambian el carácter, etcétera, o que empiezan a sufrir de cosas de repente que no tienen, por así decirlo, explicación, también puede sospechar una lesión axonal difusa. Por ejemplo, acá sí es más evidente, este es un T1, en donde ves una lesión axonal difusa como hipointensa, ¿no? Pero si lo mezclas al T2, lo pasas al T2, miren, acá sí se nota mejor. Por eso te piden que el T2 es mejor para lesión axonal difusa. Más o menos, ¿se acuerdan qué es el T2? Bueno, yo sé lógicamente que son conceptos nuevos que les han dado, pero de alguna manera, por ejemplo, esto también podría salir en el FLAIR, ¿no? Porque no se olviden que el FLAIR es el T1, bueno, te ve más estructuras, ¿no? El T2 te ve pues flujo de líquidos, etcétera, pero en el FLAIR, por ejemplo, tú le dices a la computadora que te elimine todo lo que es líquido cefalorraquídeo, entonces te quita esto y solo sale la lesión.
Bueno, acá también vemos, acá por ejemplo, bueno, son puntitos, pero son puntitos hiperintensos, ¿no? Hiperintensos. Lesiones hemorrágicas por cizallamiento. Esto es un T1. Y este, por ejemplo, es el que les digo que es ecogradiente. Hay una secuencia que es bien interesante, no sé si se las había mencionado. Hay un montón de secuencias en la resonancia ya. Pero, por ejemplo, digamos, en mi caso, ¿no? Yo agarro y veo una persona que me dice, no, sí, hace tiempo tuvo un accidente más o menos fuerte, su tomografía todo está normal, y después de un tiempo viene y dice, no, sí, que ha cambiado el carácter, que es más agresivo, etcétera. Entonces, de frente yo al menos prefiero pedir ecogradiente. ¿Por qué? Porque generalmente el ecogradiente es como decirle a la computadora que detecte rastros de methemoglobina o de hemosiderina que han estado en el cerebro. O sea, este es como que te detecta lo que ha pasado antes. Y todo lo que sale huequito, o sea, todo lo que sale negro, es que ahí hubo sangre. Entonces puede ser que acá te salga normal. Porque de acá a un tiempo, por ejemplo, generalmente esta imagen desaparece, pero el ecogradiente no te desaparece. Siempre te ve. Entonces ahí tienes, por ejemplo, varias lesiones. Y esa puede ser pues la causa de la molestia, ¿no? O del síntoma del paciente. La difusión también es muy buena para ver esto de lesión zonal difusa. Por ejemplo, este sería un estadio 2, ¿no? Cuerpo calloso, ¿no? La difusión es cuando vean, digamos, una imagen así media rara, que parece que está mal tomada, borrada, media calidad, esa es la difusión. Ya más o menos a grandes rasgos para que se acuerden, ¿no? En cambio, el T1 o el T2 se nota bien clarito, ¿no? En cambio, acá todo está medio feo, así, ¿no? Acá, por ejemplo, hay acá lesión, ¿no? Acá hay lesión. Bueno, acá está más chiquita, ¿no? Es un pedúnculo cerebeloso. Ahora, la contusión cortical. La contusión cortical, bueno, como su nombre lo dice, son contusiones hemorrágicas que están más en la superficie de lo que es la sustancia gris. Ahora, pueden ser múltiples la mayoría de las veces y generalmente suelen ser bilaterales y se da más que todo porque hay un impacto directo del cerebro contra el hueso, ¿no? Ahora, suelen ser pequeñas, más o menos de 2 a 4 centímetros. En la TAC no se olviden, todo lo que es sangre, tomografía, es igual que el hueso, es blanco, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en este caso sería hiperdenso. Y cuando ya, bueno, se puede cronificar, etcétera, puede ser hipo, ¿no? Y bueno, la resonancia es más sensible para lesiones pequeñas o hemorrágicas. No se olviden, si es hemorrágica, entonces, bueno, van a pedir pues la difusión, ¿cómo se llama? El T2 o de preferencia pues ecogradiente. Acá vemos, por ejemplo, contusiones, ¿no? Pequeñas, más que todo en el lado izquierdo. Y no se olviden que ¿por qué le dicen corticales? Porque choca la corteza contra el hueso, por eso las lesiones son ahí en la superficie. Y bueno, me parece que este es el último, que es la hemorragia intraventricular. La hemorragia ventricular depende de la severidad del trauma. Generalmente en traumas más graves suele aparecer hemorragia intraventricular. Ahora, lo que pasa es que, bueno, esto es ya un poco del origen, hay una rotación de las venas subependimarias en la superficie ventral del cuerpo calloso. Fornix del septum pelúcido o hematomas que disecan los ventrículos. Por así decirlo, no sé si han visto, no sé si tendré acá algo. Dentro de los ventrículos suelen haber las vellosidades. Por ejemplo, acá hay una vellosidad. Entonces hay rotación de esto, se rompe, y acá hay sangre, por así decirlo. Más es el origen de estas hemorragias. Generalmente suelen ser, la mayoría, más del 50% en los ventrículos laterales. Ventrículos laterales, perdón, ventrículos laterales. ¿Ya? El 8% es en el tercer y cuarto ventrículo y 31% en todos los ventrículos. Como ven, está así pues masiva, no está en todos los ventrículos. Grande. Ahora, estas hemorragias, si tú las ves, son buenas y malas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas hemorragias no te suelen dejar tantas secuelas. Por ejemplo, acá, en la primera, sí te va a dejar de repente secuela, una paresia, algo, porque te está afectando el lóbulo frontal, ¿no? O sea, te está agarrando parénquima directamente. En cambio, estos no, se produce dentro, esto supuestamente se limpia, se pasa el tiempo, se reabsorbe y no pasa nada, te quedas sin secuela. Pero ¿cuál es el peligro? Que la sangre se puede coagular en uno de los conductos o uno de los acueductos. Entonces te puede producir una hidrocefalia. Se tapa y te da hidrocefalia y eso sí es peligroso. Y entonces, estas hemorragias, como les he dicho, son buenas para el futuro, pero no tan buenas en el instante, ¿no? O sea, hay que cuidar mucho a estos pacientes. Entonces, ¿por qué les he traído más que todas esas lesiones? Porque es lo más frecuente y lo que más van a ver y lo que más les interesa saber. Más lo que les digo, hematomas epidural, subdural, hemorragia subaracnoidea y las contusiones, ¿no? La otra parte, bueno, era más para que lo sepa un poquito más la teoría, que en realidad pues uno no le presta mucha atención cuando lo ve pues todos los días. ¿Tendrán alguna pregunta?
O yo les pregunto, chicos, ustedes dirán.